seguimos con la jornada de hoy. Em, Ahora nos toca hablar sobre ciberseguridad, tendencias, qué hacer cuando nos suceden ciberataques, cómo notificar a nuestros colaboradores, etc. Para ello nos va a estar acompañando el señor Carlos Maya. Carlos, si estás por allí, te invito a prender tu cámara y tu micrófono. Quiero darte la bienvenida. Y les comento a ustedes que Carlos es el actual gerente de negocio digital en Movistar Empresas, parte de Telefónica Ecuador. Carlos es ingeniero en telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional con formación en administración de empresas, marketing digital y emprendimiento de negocios tecnológicos. Cuenta con 17 años de experiencia desarrollando habilidades profesionales en el mundo de la tecnología, los servicios digitales, desde el ámbito técnico, comercial, desarrollo de productos y servicios, y marketing. Y es un creyente de la transformación digital del entorno y del rol de la tecnología en este proceso. Desde ya, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Les comento a ustedes que Carlos se ha movido para poder dar esta conferencia, así que le damos una cálida bienvenida. Pueden volver a presentarse en el chat, ya que Carlos por ahí no estuvo con nosotros en la conferencia pasada. Recuerden que a medida que él vaya desarrollando la conferencia, pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Y por supuesto, por mi parte, Carlos, ahora mismo dejo tu PPT, así puedes arrancar. Bienvenido nuevamente y te cedo completamente el micrófono. Muchas gracias, Flor. Y nada, es un gusto para mí estar con todos ustedes acá. En efecto, tuve que hacer un par de movimientos físicos acá porque creo que Murphy siempre nos visita en este tipo de eventos, siempre va a estar presente. Pero bueno, nada, las cosas se dan cuando tienen que darse y estamos acá listos para compartir con ustedes parte de lo que venimos trabajando, del valor que consideramos que existe dentro del mundo de la ciberseguridad. ¿Sí? Así que bueno, primero que nada agradecerles a todos por estar acá. Como bien dijo Flor, creo que hay muchos temas en el mundo de la ciberseguridad que es importante compartir con todos ustedes. Y bajo ese contexto, yo quiero compartirles un poco de información sobre, desde la perspectiva de Movistar Empresas, cómo hemos venido analizando el avance el mercado, cuáles son las tecnologías en las que los clientes se han enfocado en términos de crecimiento, de desarrollo, y también ir profundizando un poquito sobre el concepto del ransomware, de cómo funciona actualmente, cuáles son las lógicas más importantes y algunos consejos que pudiésemos compartir con ustedes de cara a que todos nos vayamos preparando y estemos adaptados a la nueva realidad, ¿no? Que es contar con nuestros negocios conectados permanentemente, eh, afrontar todos estos desafíos de ciberseguridad que hoy son parte de nuestro día a día y sobre todo contar con una conciencia y con las herramientas necesarias para que nuestros equipos y nosotros como tal nos desenvolvamos en un ambiente de seguridad lo más robusto posible, ¿no? Que nos mantenga tranquilos en términos generales. Aquí vale dejar el primer comentario, y es que no existe solución técnica en el ámbito de la ciberseguridad que nos deje dormir 100% tranquilos, ¿no? Así como evoluciona la tecnología en el ámbito positivo, pues la tecnología también evoluciona y aporta para que existan nuevas brechas de seguridad, nuevos desafíos como tal que las compañías tenemos que afrontar dentro de este mundo. Entonces, bueno, avanzando con este concepto, yo quería compartirles algo de información sobre la adopción digital en las grandes industrias en la región. Y acá contarles que de un análisis que realizamos en toda la región hispanohablante, acá en Sudamérica, hemos logrado obtener información en términos generales del mercado y sabemos que hay un gran posicionamiento y adopción de los conceptos de ciberseguridad en la región. Es decir, hay muchas compañías que ya tienen adoptadas una solución o alguna estrategia como tal de implantación de servicios de ciberseguridad, aunque aún hay un porcentaje pequeño que lo que considera que no es parte de su plan, que no deben estar preparados para ello y que aún no está dentro de sus focos estratégicos o de sus planes de ejecución para las siguientes semanas, meses y años, ¿no? Acá también contarles que dentro de otras soluciones que están muy posicionadas y que los clientes van adoptando de manera acelerada son la colaboración y la ofimática, el cloud
tanto en nubes públicas como privadas de manera separada, la seguridad de redes industriales, que es un tema interesante. Ya hay cerca de un 50% de empresas que ya considera eh, haber adoptado alguna alternativa como tal de solución de ciberseguridad para todo lo que es redes industriales también, y viene desarrollando políticas y estrategias para automatizar todas estas redes industriales como tal. El concepto del SD-WAN, que es la virtualización de las redes de comunicación, también es un tema que se viene posicionando de manera muy fuerte en la región. El Big Data y la analítica, que vienen a ser hoy por hoy uno de los desafíos en términos de manejo de información más relevante que tienen las compañías, y que hoy cerca del 30% de las empresas ya vienen adoptando algún concepto como tal relacionado con esto, y aún existe un desafío importante, ¿no? Hay otro 30% de empresas en la región que nos dice que todavía no está implementando internamente planes y aún no busca aliarse o asociarse con alguna empresa que le empiece a dar esas capacidades. ¿Sí? Todo lo que respecta a la automatización de procesos y robótica, que de la misma manera estamos en una situación muy similar a la que mencioné con Big Data. El concepto de nube privada, ¿no? Perdón, de nube híbrida, que finalmente viene a ser la fusión o el poder contar con infraestructuras que convivan en el mundo público, en el mundo de la red pública, y también con infraestructuras propias, esa integración de los dos mundos que nos buscan incrementar el nivel de disponibilidad de los servicios que manejamos en nuestras organizaciones. Cerca del 30 a 35% de las empresas ya tienen implementadas soluciones de este estilo. Y luego está el concepto del blockchain, la realidad aumentada, que son hoy por hoy alternativas de soluciones que están recién empezando a ser implementadas o analizadas en el mercado latinoamericano, donde hay un reto importante y donde creemos que en el ámbito de ciberseguridad y en el ámbito general de transformación digital, quizás son alternativas que se van a seguir manejando. ¿Sí? Luego de todo este concepto, quiero también contarles cuáles son esos beneficios tangibles que las organizaciones han ido identificando en este proceso de transformación. De este mismo concepto, de este mismo análisis que les venía comentando, quizás el aporte más valioso del mundo de la transformación digital que han venido viendo las empresas está relacionado con la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, ¿no? Donde hay cerca del 32% de empresas que nos dicen que el beneficio más palpable en la transformación digital y en el uso de tecnología viene eh, atado directamente a la mejora de la experiencia de sus clientes. También el siguiente punto es la rentabilidad, y el tercero es justamente la colaboración, ¿no? Estos ambientes virtuales en los que podemos gestionar y manejar información de manera sencilla, por decirlo de alguna manera, eh, con distintos tipos de actores dentro del negocio que manejamos. Y también está el concepto de estrategia y sostenibilidad, ¿sí? Donde también hay un beneficio palpable de las organizaciones en la región y que donde consideran que esta digitalización, esta transformación digital viene siendo relevante. Luego, contarles también que producto de la implementación de estrategias de ciberseguridad atadas con estos procesos de transformación digital, eh, hemos obtenido algunos datos que son súper interesantes para todos, y es que, por ejemplo, en el sector retail, cerca de $2 billones se consideran que han sido protegidos ante ataques de ciberdelincuencia en el último año. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a políticas de implementaciones de estrategias y servicios de ciberseguridad, cerca de $2 billones se han evitado perder en el sector de retail, eh, gracias a esa adecuada implementación, ¿no? Lo cual también una cifra también relevante nos dice que el 20% de la experiencia al cliente, junto con las mejores prácticas operativas y tecnológicas, eh, se ha visto beneficiado, es decir, ha existido ese incremento en la experiencia de satisfacción al cliente que finalmente las compañías lo vienen palpando. Hablamos de la banca también, donde los costos de automatización de back office financiero quizás son los temas que mayor impacto han tenido dentro del concepto de transformación digital. La productividad de los empleados en la administración pública ha sido el punto más afectado en términos positivos, producto de la implementación de tecnología, ¿sí? Cerca del 50% de incremento de productividad es una estimación en la administración pública en la región.
El 2% del incremento del PIB también viene generándose por esta implementación de soluciones tecnológicas. Y finalmente, en el sector industrial también contarles que cerca de el 28% de incremento en el cumplimiento de políticas de compliance y de estándares de calidad como tal dentro del sector industrial son producto de la implementación de tecnologías como de las distintas tecnologías que nos vienen a beneficiar en el concepto de transformación digital, ¿sí? Y bueno, luego de todo esta introducción que les vengo a contar, pues quiero dejarles también un primer mensaje, y es que en esta era donde la flexibilidad, la agilidad y la movilidad, les contaba justo que tuvimos que hacer un proceso de movernos para esta reunión, y son las piedras angulares para que las cosas se den como realmente queremos, surgen varios desafíos que nos obligan a considerar el contar con herramientas, con alternativas e incluso con planes concretos dentro de nuestras organizaciones que nos ayuden a garantizar la fluidez de todos los procesos productivos, el asegurar que las cosas se vayan dando de la manera apropiada y sobre todo el garantizar los activos más relevantes que las empresas tienen hoy. Y hoy creo que los activos relevantes se dividen, o quizás los podemos listar en dos temas muy relevantes. El uno, el activo más relevante de las empresas, los clientes, ¿no? Los clientes y su relación con las compañías. Y el segundo, los datos relacionados con el negocio, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con los clientes, tienen que ver con la evolución como tal del negocio que venimos gestionando y que finalmente hoy tienen que ser manejados en un ecosistema totalmente híbrido, en un ecosistema que finalmente viene cambiando y transformándose de manera a veces hasta aleatoria o fluctuante y donde todas las políticas o mecanismos de seguridad que vayamos a implementar en las organizaciones toman un valor muy importante, muy relevante dentro del planning como tal que hacemos para nuestro crecimiento en el tiempo. Y bueno, en este concepto les decía, vivimos en un proceso de transformación hacia un mundo digital hiperconectado, varios dispositivos y varias de las personas conectadas desde donde estemos. No sé cómo están ustedes, pero yo ahorita frente a mí tengo 3 dispositivos conectados en un día común, donde finalmente esto viene a ser nuestro día a día, ¿no? Distintos dispositivos, distintos tipos de información manejada desde distintas plataformas, distintos mecanismos de comunicación, modos de interacción con clientes, con pares, con proveedores que finalmente nos abren oportunidades de crecimiento, pero a la vez nos abren desafíos para garantizar y evitar amenazas cada vez más complejas y sofisticadas, ¿sí? Un par de datos relevantes sobre el país. Las empresas en Ecuador están siendo atacadas en promedio cerca de 2.300 veces por semana en los últimos 6 meses, ¿sí? Este es un número que viene en aumento. Somos uno de los países en la región que mayor cantidad de ataques ha sufrido y viene sufriendo distintos tipos de ataques. El 68% de archivos maliciosos en Ecuador se entrega vía correo electrónico, ¿sí? Dado que el mecanismo más importante que algunas compañías utilizan para su proceso productivo viene a ser el correo electrónico. Estamos en un proceso de transformación, pero el correo sigue siendo una de las herramientas más relevantes para intercambiar información y para que nuestra empresa siga fluyendo. Espero que no pase en sus organizaciones, pero bueno, yo puedo decirles que en ciertos procesos o en ciertas empresas cuando el correo se cae, la empresa se detiene, la empresa finalmente detiene o ralentiza su proceso porque no existe el mecanismo que prácticamente es el más común para uso de procesos productivos o para avanzar en ciertas tareas internas en la compañía o incluso en la relación con clientes, ¿no? Y esto hace que sea el mecanismo más utilizado o el más apetecido para ataques. Por eso ese 68% de archivos maliciosos que son entregados a través de este mecanismo. Y el malware más detectado en el Ecuador hoy es el denominado Pandora, que deben haber escuchado algunos de ellos. Es uno de los malwares actualmente identificados, uno de los más nuevos, por decirlo de alguna manera. En la tabla que ustedes ven acá abajo, estamos mostrando también cuál es el porcentaje
de tipos de ataque que sufre o que ha sufrido el país comparado con la media latinoamericana, ¿no? Donde podemos ver que mecanismos como el criptominado, el ransomware, que es motivo de esta conversación, los ataques a los dispositivos móviles, el robo de información o los mecanismos directos relacionados con robo de información, los ataques de banking y botnets, son quizás algunos de los más comunes o los más nombrados acá. Pueden ver que la media en términos de ransomware en Latinoamérica es cerca del 2.5, mientras que en Ecuador en el último año, según un estudio realizado por la marca Checkpoint, eh, es de cerca del 14% en el país, ¿no? Lo cual nos obliga a que busquemos alternativas y mecanismos para lograr cuidarnos, ¿no? Garantizar la información, como les decía, y el otro activo que finalmente les comentaba son nuestros clientes. Entonces, bajo este contexto, también contarles que en términos de ataques, eh, les decía que el ransomware viene incrementándose cerca de un 63% en Latinoamérica, el phishing en un 70% y el robo de datos en un 56%. Tiene algo que ver con esos porcentajes que les comenté hace un ratito. Lo cual, en términos de crecimiento entre el año 2022 y 2023, hablamos de que los ataques de ciberseguridad en la región han crecido cerca de un 26% como tal. El phishing es uno de los temas que mayor importancia tiene dentro del robo de datos y ataques de malware. Acá les puedo mostrar esos cuadritos que ustedes ven en blanco, esas barras, son los intentos de phishing que vamos teniendo en cada uno de los países. Ecuador está con cerca de 12 millones de ataques, donde finalmente nos estamos peleando en este mal ranking con países muchísimo más grandes en términos de geografía e incluso de dispositivos conectados. Y en cuanto a detecciones de código malicioso en campañas de phishing, pues hoy Ecuador es uno de los países con mayor porcentaje de identificación de código malicioso en campañas de phishing. ¿Qué quiere decir esto? Que así como tenemos la preocupación de ser uno de los países con mayor ataque, también podemos decir que hay un proceso de detección que viene desarrollándose de manera paulatina y efectiva a través de la implementación de tecnología en el país y en distintos tipos de organizaciones, ¿no? Público, privadas, etcétera. En cuanto a expectativas de ciberataques para este año, para el 2024, se prevé el ir contando con servicios de evasión de antivirus. Hoy por hoy, uno de los desafíos que venimos enfrentando es que eh, todos tenemos instalado un antivirus, pero ya hay sistemas que permiten evadir todos los controles que se implementan o que un antivirus busca implementar dentro de nuestros equipos. El aumento del malware as a service, hoy por hoy, en la dark web, bueno, uno puede ya encontrar la venta de servicios para atacar determinadas compañías o determinados sectores en modalidad de servicio, ¿no? O sea, se puede pagar un valor determinado para contratar el servicio de ataque hacia determinada compañía. Se viene el incremento del phishing y el incremento del malware con inteligencia artificial. No sé si ustedes habían escuchado, pero hace poco tiempo, eh, hablándoles un poquito de inteligencia artificial, hace muy poco tiempo se conoció de un caso en el que una empresa logró o realizó una transferencia de más de 26 millones de dólares solicitada en una videoconferencia por sus principales directivos al director financiero. El director financiero estuvo en una conferencia en la que veía frente a él a directivos que le pedían hacer esas transferencias, varias transferencias que sumaron cerca de 26 millones. Estas transferencias fueron realizadas, dado que teníamos a la persona frente a nosotros, esa persona, el financiero, recibió la orden, realizó las transferencias, confirmó las mismas, cerró la videoconferencia y le quedó la duda de si es que realmente había que realizarlas completamente. Volvió a llamar a uno de los directivos que estaban en la sesión y resulta que no era el directivo el que estuvo conectado, ¿no? Lo cual finalmente abrió la puerta para identificar un nuevo tipo de ataque, ¿no? Y es el ataque en el que se utiliza la inteligencia artificial para emular e incluso construir personas que se encuentran en una sesión virtual como en la que estamos hoy, que se encuentran con un video habilitado y que finalmente logran solicitar la ejecución de algún tipo de acción
relacionada directamente con el robo, ¿no? Con el robo de dinero o de información. En este caso no se lograron recuperar esos 26 millones y finalmente se conoció una nueva alternativa de ataque, ¿no? Que es el uso de la inteligencia artificial para reemplazar y para construir incluso personas o caracteres que finalmente sean muy cercanos a las personas reales y que puedan incluso hacer pedidos en el mismo tono de voz, con la misma figura, con los mismos movimientos, y que convenzan a otra persona para realizar algún punto, ¿sí? Así que bueno, en términos generales, comentarles que varios de estos temas son los que hoy nos preocupan, los que tienen que ver muchísimo con lo que venimos a conversar acá. Como siguiente punto, quiero comentarles, ya entrando cada vez más en materia en el concepto del ransomware, eh, quizás contarles un poquito cuál es la dinámica y cómo funciona hoy por hoy el concepto y la lógica del ransomware eh, en lo que respecta a ataques. Les hablaba de que el canal más relevante para el uso como tal viene a ser el correo. Y acá en la gráfica que ustedes ven, hemos organizado ahí un pequeño diagrama, eh, una lista de pasos de cómo funciona un ataque de ransomware como tal. Primero, empezamos por un envío de ataque normalmente vía correo electrónico, ¿no? Donde recibimos como tal una notificación, un correo en el que viene atachado un archivo, viene un link en el que se nos solicita tomar algún tipo de acción. Lo que normalmente ocurre es que y acá vale la pena mencionar que uno de los eslabones, o quizás el eslabón más relevante en términos del cuidado del ransomware, somos nosotros, ¿no? Son las personas. Porque los que leemos el correo, más allá de que puede haber detrás bots o puede haber sistemas de control, sistemas de análisis como tal de información del correo electrónico, los que damos clic y los que abrimos los contenidos como tal de los correos en las organizaciones, somos las personas, somos los seres humanos. Y bajo ese contexto, así es como normalmente o en la mayoría de los casos empieza un ataque de ransomware, ¿no? Con una apertura de un correo malicioso donde recibimos información equivocada o información errónea y donde damos clic en el lugar en el que no debíamos haber dado, ¿sí? Bueno, el ransomware trata de expandirse a otros ordenadores cuando ya la información o el clic está hecho, hay procesos detrás de ese clic que finalmente se empiezan a gestionar dentro del equipo o del computador que nosotros estamos manejando. Normalmente este proceso es totalmente transparente, es decir, no vemos lo que está ocurriendo. Eh, Luego de ejecutar este proceso, lo que ocurre también acá es que se implementan sistemas que permiten analizar estructura de red, los servidores más críticos, dónde se encuentran las infraestructuras más delicadas dentro de la red del usuario, de la red del usuario que dio clic en dicho correo. Se identifican como tal las vulnerabilidades en servidores, por ejemplo, si es que existen servidores sin actualización de software, sin un sistema operativo actualizado, sin alguna alternativa de antivirus o malware, y se toma esa información o se toma ese servidor, se implementa alguna aplicación que permita encriptar los datos, secuestrar la información y enviar una nota, normalmente solicitando un rescate, ¿no? Que es notas como las que ustedes ven en el lado derecho de pantalla, donde los captores lo único que hacen es contarles o actualizarnos que ya entraron en nuestro sistema y que han logrado acceder a los servidores críticos de la compañía donde como les decía, la información ya está encriptada, los archivos han sido tomados y donde se pide ya un rescate finalmente por liberar esa información. Acá también debo decirles que eh, normalmente, si una computadora está infectada por ransomware, las medidas más relevantes que debemos ir tomando como personas o cuando tenemos algún tipo de duda relacionada con, probablemente di clic en un archivo equivocado, en un archivo sospechoso, los temas más relevantes que deberíamos tomar acción son, primero, intentar desconectar la computadora de nuestra red, ¿no? Tratar de salir de la red en la que estamos para evitar que exista ese despliegue de esa información innecesaria o peligrosa que está en nuestro equipo, el notificar al departamento de sistemas o a un profesional de seguridad que podamos contar. Acá también es relevante considerar que
Hoy sabemos que hay muchas empresas que no cuentan con los mecanismos para contar con un experto de seguridad en sus filas, pero debo contarles que hoy en el mercado, así como existen alternativas de ataques as a service, también existen las alternativas de servicios de seguridad as a service, ¿no? Empresas que ofrecen servicios on demand, soluciones basadas en SOCs, ¿eh? Y que permiten poner a disposición del mercado profesionales que ayuden a las compañías ante estos escenarios. Em, También, punto importante, cuando llegamos al momento en el que nuestra información ha sido robada o, o- o- o ya encriptada como tal, el consejo que todo el mundo nos da frente a este tema es no pagar el rescate. Y finalmente, porque el pago de los rescates como tal en este ámbito está directamente relacionado con el fondeo y el apoyo de prácticas relacionadas con el ransomware, ¿no? Mientras más pagos existen por el pago, por la libertad de los datos, mayores fondos cuentan para el desarrollo de estrategias de ataque. Y también un punto importante, el pago como tal para la desencripción de información no garantiza que esa información sea liberada. De hecho, existen muchísimos casos aquí en Ecuador, y ustedes pueden corroborar, empresas muy grandes del sector público, del sector privado, que llegaron a sufrir ataques de ransomware, que tomaron la decisión de realizar el pago y que lastimosamente no llegaron a tener una liberación de información como se esperaba o como se ofrecía en la información que los captores entregaban como tal. Bajo este contexto, uno de los puntos muy relevantes es que esa información, en lo posible, tiene que ser revisada o previamente respaldada para que en estos casos la información o el servidor atacado pueda ser eliminado directamente de la red en la cual opera de manera estándar. ¿Sí? Esto es un punto muy importante porque, como les digo, el poder evitar el fondear en estos procesos y en esta dinámica de ataques es parte del proceso como tal de cuidado que absolutamente todos nosotros tenemos que ir implementando desde el rol que nos compete y en la etapa en la que nos compete trabajar. ¿Sí? Em, Luego, contarles un poquito también sobre las tendencias que se vienen en el mundo del ransomware, ¿no? Les hablaba de que ya hay los servicios as a service y hoy por hoy existe también la lógica del ransomware as a service, en el que eh, varios atacantes ciberdelincuentes ofrecen el servicio de ransomware en la dark web, permitiendo a otros atacantes que lo utilicen a cambio de una parte del rescate o a cambio de un pago directo, ¿no? Existe el concepto de doble extorsión, ese es el otro concepto que hoy por hoy está en boga dentro del mundo del ransomware, donde los atacantes no solo cifran los archivos, sino que también amenazan con filtrar esa información, ¿no? Y si no se paga el rescate. Cuando la información cuando un atacante tiene acceso a la información, primero la bloquea y segundo, la consume, ¿sí? Se la lleva. Aquí también debo ser muy específico en que normalmente cuando una empresa identifica que hay un ataque de ransomware es cuando ya la información ha sido robada, ha sido obtenida como tal, cuando el análisis de la red ha sido realizado, cuando finalmente todo ha pasado y lo único que, o sea, todos los análisis del ciberdelincuente se han realizado, la información ha sido capturada y finalmente estamos en la etapa final en la que la información fue bloqueada, ¿no? Lo cual quiere decir que uno de los puntos relevantes en el análisis y en el proceso de cuidado es identificar cuál es el origen como tal del ataque, ¿no? ¿Cuál es el punto cero de ataque? Me refiero a identificar plenamente y a realizar un análisis exhaustivo dentro de la red para entender de dónde se originó ese mensaje. Es muy importante conocer eso, porque si no logramos identificar la causa raíz del problema, estamos expuestos completamente a sufrir un segundo ataque. Y acá también debo decir, hay varias empresas que por no realizar ese proceso han sufrido nuevamente del mismo ataque o de un ataque muy similar luego de haber salido de un problema de bloqueo de información. Esto significa que los ciberdelincuentes siguen estando inmersos en la red como tal de nuestros clientes. Finalmente, quiero contarles algunos consejos de ciberseguridad. Eh,
relacionados y que debemos tomar en cuenta de cara a proteger nuestros activos y nuestros datos. Hay un pequeño proceso que les recomiendo seguir, que tiene 5 etapas macro. No vamos a entrar en mucho detalle de estas etapas. El primero está relacionado con la identificación de cuáles son nuestros activos críticos. El segundo con el proteger como tal nuestros sistemas, la información relevante, protegerla, respaldarla, establecer políticas, capacitar a la gente. Eso es lo más relevante del mundo. El tercero está relacionado con detectar, contar con mecanismos de detección adecuados que nos permitan la monitorización, el chequeo de redes, el investigar los comportamientos inusuales también que ocurren en las redes. Cuando nosotros podemos monitorear el comportamiento del tráfico en nuestras redes y vemos que hay un exceso de tráfico, es un síntoma para saber que alguien está en nuestra red y que puede atacarnos. El cuarto punto es responder. Lo importante y lo relevante también en el mundo de la ciberseguridad es que cuando sufrimos un ataque es importante contarlo al mundo entero. Contarlo, primero, que sufrimos, ser transparentes en esto y segundo, aprovechar eso para que todo el mundo se nutra de los ataques y podamos ir desarrollando alternativas de protección. Y finalmente la recuperación, ¿no? Cuando estamos ya inmersos en un ataque como tal, la reparación y restauración de equipos es importante, el aislamiento de los problemas, como les dije hace un rato, y mantener informados a clientes, socios sobre las acciones de recuperación que se están implementando de cara a lo que está ocurriendo, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que yo quería contarles. Le doy el paso a Flor para ver si es que existe alguna pregunta. Bueno, desde ya, Carlos, mil gracias por toda la información valiosa. Me quedé choqueada con la historia que contaste de la transferencia, que por ahí estamos tan inmersos laboralmente en el día a día que no nos damos cuenta que esto está sucediendo, que es una realidad y que tanto como en Ecuador, yo en mi caso estoy en Argentina, pero también sucede aquí, está bueno para tener las alertas prendidas. Leemos algunas, bueno, en el caso de que los que nos estén escuchando tengan preguntas, este es el momento para dejarlas en el chat. Por acá encuentro una que dice, ¿por qué crees que en Ecuador tenemos tantos ataques de ransomware comparado con el resto de América Latina? Sí, gracias. Una de las razones más relevantes es que nosotros como país hemos tenido un crecimiento ralentizado en términos de implantación de políticas de ciberseguridad. Creo que hace un par de años había un pensamiento quizás algo equivocado de que somos un país pequeño y que nadie nos va a ver y que los ataques normalmente están apuntando a países muy grandes, a organizaciones extremadamente grandes. El tema es que hoy se ha tecnificado tanto el modelo de ataques que un atacante, un ciberdelincuente, busca todo lo que esté abierto en el mundo del Internet, no importa en dónde estés. Y nosotros éramos uno de esos mundos en los que pocos mecanismos de ciberseguridad estaban implantados. En los últimos años hemos venido evolucionando mucho. Es más, los porcentajes que les vengo contando a veces incluso son algo optimistas porque nos atacan mucho y les mencionaba en una barra, ¿no? Nos detectamos más que el resto de países. Quiere decir que hemos pasado una pequeña curva, ¿no? Donde nos atacaban mucho, donde éramos muy vulnerables y donde hoy hemos aprendido mucho del tema. Hemos ido desarrollando capacidades, confiando en el mercado e implementando alternativas de protección para todo el mercado ecuatoriano. Perfecto. Ahí Guillermo suma en el chat y dice que es porque no existen suficientes expertos en conocimientos referentes a este tema. Un poco esa es la idea de este evento, que nos pongamos al tanto y pongamos manos en acción, por ahí en conocimientos, en herramientas, involucrarnos. La invitación de los Software Day, en este caso, de esta conferencia liderada por Carlos, es esa, ¿sí? Así que bueno, desde ya, muchas gracias Carlos por tu tiempo, por haber estado presente con nosotros y haber sido parte de esta edición de El Software de Ecuador. A ustedes por acompañarlo a él. Ahora también nos vamos a tomar unos minutitos de break para la siguiente conferencia de finanzas con Juan José. Así que nos vemos en un par de minutitos. Carlos, nuevamente agradecerte por tu tiempo. Nos vemos en No, unos gracias a minutitos. ustedes. Gracias, Flor. Un gusto. Un gusto.